Una vez concluida la aplicación, calificación y elaboración del reporte de la QVision, continuamos a aplicar el segundo examen, que es el Cleaver. El Cleaver es un examen muy sencillo y muy rápido que nos mide algunas habilidades y rasgos de la personalidad que deben de ser propias para el puesto. Esta prueba es muy sencilla, como ya les había comentado. Las instrucciones para esta prueba, bueno, pues es que en cada cuadrito de este formato se nos presentan 4 palabras. Estas palabras son descriptivas. La persona debe de elegir cuáles son las palabras que considera que lo describen más y debe de colocar el número de la palabra del signo más que lo describe más y la palabra que lo describe menos debajo del signo menos. Por ejemplo, si una persona decide que persuasivo lo describe más, coloca el número 1 debajo del signo 1 más. Si decide que gentil lo describe menos, coloca el 2 debajo del signo menos y así sucesivamente. Para hacer la calificación de esta prueba utilizamos un formato que es un sistema que se llama Cleaver. En esta primera fase, bueno, pues se nos presenta la descripción del puesto. Aquí se nos presentan actividades y habilidades que son propias para el puesto y se debe de diseñar acorde al perfil. Por ejemplo, concentración en trabajo a detalle. Siguiendo sobre el mismo tema de Héctor, que va a entrar como cajero, por ejemplo, concentración a detalle, necesitamos que Héctor tenga prácticamente, bueno, la calificación que puede tener es de 1 a 4 y la habilidad que nosotros que necesitamos que tenga Héctor pues es 4, porque necesitamos que tenga mucha concentración en el trabajo a detalle. Bueno, una vez que ya se ha descrito el perfil, procedemos a vaciar la información en una hoja de respuestas. Esta es la hoja de respuestas que nosotros ocupamos. Solo se captura la información y el sistema va cambiando los resultados automáticamente. Lo que se toma en cuenta es la parte de abajo. Entonces, Cleaver lo que hace es medir características principales y características menos que lo describen menos. Por ejemplo, lo que evalúa Cleaver es empuje, influencia, constancia y cumplimiento. Acorde a lo que la persona haya contestado es como se les hace su evaluación. Por ejemplo, si una persona salió alta en empuje con respecto a lo que son los conceptos, es una persona que tal vez, por ejemplo, le apasionan los retos, puede ser considerado descontrolado por los demás, siempre listo para la competencia. Cuando algo está en juego, sale lo mejor de él. En general es una persona que tiene muchos recursos para enfrentar los problemas y resolver los problemas. Por ejemplo, una persona que haya salido alto en influencia es una persona abierta, persuasiva, sociable, generalmente optimista, y aquí se describe en general cuáles son las características de una persona que sale alta o con puntuaciones bajas. Siempre va a haber puntuaciones altas y puntuaciones bajas. Por ejemplo, una persona que sale con puntuaciones bajas en influencia, pues es una persona lógica, objetiva en todo lo que hace. Y bueno, pues en general es eso. Entonces aquí solo se hace un reporte descriptivo. Esta es una prueba un poco más clínica, se hace solo un reporte descriptivo a grandes rasgos de las habilidades que la persona puede tener. Por ejemplo, si estamos contratando un cajero, pues necesitamos que la persona tenga muchas habilidades para el trato con los clientes y también habilidades numéricas. Una vez que ya se aplicó este cuestionario, procedemos a aplicar otro cuestionario que se llama Wonderlic. Wonderlic es una prueba de inteligencia. Para esta prueba, bueno, pues se utiliza un tiempo determinado, son 50 reactivos los que tenemos aquí. Se les presenta una hoja de respuestas y un manual. Uno de los manuales que se presenta, y bueno, pues para la calificación de esta prueba tenemos una plantilla de respuestas.
Por ejemplo, del lado derecho marcadas en azul están los reactivos y del lado izquierdo están las respuestas correctas. En la parte de abajo, bueno, pues tenemos lo que es el diagnóstico. En este caso, por ejemplo, se le aplicó esta prueba también a Héctor, que se postuló para cajero. Y Héctor, por ejemplo, tuvo 28 reactivos, entonces está dentro, el diagnóstico es que está dentro del promedio estándar de la población. Y una vez aplicado este examen, se aplica otro examen que se llama PAT. PAT es una prueba de habilidades, actitudes y sobre todo de valores frente al trabajo. Tenemos la hoja de respuestas de PAT. Y bueno, PAT, por ejemplo, tenemos que el candidato se le presenta un manual. Todos los reactivos que se le presentan, todos son de manera afirmativa. Y él debe de elegir o subrayar, tachar, encerrar como él quiera en su hoja de respuestas. El número 1 si está de acuerdo con la afirmación, el número 2 si no sabe o no tiene ninguna opinión y el número 3 es por si está en desacuerdo. Igual esta prueba solo se califica mediante un sistema y lo que nos evalúa son valores, actitudes frente al trabajo. Incluso también nos evalúa si la persona tiene alguna tendencia a consumir drogas o cualquier sustancia tóxica. Una vez que ya se aplicaron los 4 exámenes, procedemos a realizar el reporte general. Este reporte general, bueno, pues ingresamos los datos generales de la persona, el puesto que va a ocupar, la fecha en la cual se realiza el examen, si es soltero, si es casado, la edad, los años y el sueldo que va a percibir. También se coloca su formación académica, si tiene preparatoria, si tiene alguna licenciatura, si tiene título o no tiene título, si está estudiando algún posgrado o si lo terminó, igual si tiene título o no tiene título. En la parte de abajo también colocamos la experiencia que tiene y se colocan los resultados de los exámenes que se aplicaron. Por ejemplo, Héctor sacó en AcuVision 8. En Cleaver, esta es la gráfica que nosotros tenemos y la descripción de las habilidades que esta persona tiene. Por ejemplo, generalmente es amable, tranquilo y llevadero, es poco demostrativo y controlado, se muestra satisfecho y relajado. La paciencia y la predeterminación caracterizan su comportamiento usual, etc. Después se coloca el resultado del rendimiento intelectual, que es el examen Wonderlic. Aquí colocamos el diagnóstico, que es promedio, con 27 reactivos. Después procedemos a colocar los resultados del PAT. Y bueno, por ejemplo, tenemos que en cuanto a actitudes hacia el trabajo tiene 4, actitudes de confiabilidad tiene 8, actitudes sobre las drogas tiene 4 y en total tiene una calificación de 16. Estas calificaciones son estándares, lo cual significa, bueno, pues que es una persona recomendable para el puesto. Salió en general en habilidades superiores al resto de la población. Y bueno, se procede a firmar el reporte y se envía directamente a la persona que sería su jefe directo. Solo se envía este reporte y los exámenes como anexos, pero en realidad lo que cuenta pues es el reporte general. Es muy rápido y es muy fácil de captarse y con este pues rápidamente nos podemos dar cuenta si la persona es apta o no es apta para el puesto, independientemente de la entrevista. Y bueno, pues si es apto se procede al segundo proceso de selección, que pudiera ser una aplicación de estudio socioeconómico, exámenes médicos y algunos otros reglamentos internos propios de la empresa, y así es como se termina el proceso de selección para esa vacante. Gracias.